Antes quería hacer una reflexión, sobre todo para pediatras, recordarles que esta patología que acaban de presentar los doctores en pediatría, muchas veces es el comienzo de una posinfecciosa, que después da lugar, por su evolución, a que se le realice al paciente la biopsia para hacer el diagnóstico diferencial. Personalmente, me encanta esta nueva clasificación de inmunofluorescencia, porque como clínica me ha ayudado muchísimo. Y en lo siguiente, o sea, al tener la inmunofluorescencia con un patrón de microscopía óptica de membrana proliferativa y el C3 acompañado de inmunoglobulinas, bueno, prácticamente me hace el diagnóstico de una glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 1 por inmunocomplejos. Y en la evolución, mejor dicho, el tratamiento va a ir orientado más hacia la inmunosupresores y a no a lo mejor seguir estudiando este paciente, o sí, depende de la evolución. En cuanto, si tengo una inmunofluorescencia positiva con C3 y casi nula las inmunoglobulinas, como dijo la doctora, necesito la electrónica para hacer la diferencia entre enfermedad de depósitos densos o esta nueva entidad que es la glomerulonefritis por C3. Muchos la quieren unir, ¿verdad? La enfermedad de depósitos densos es C3. Bueno, de ahí me es útil como clínica porque yo voy a pensar en que tengo que estudiar a este paciente desde el punto de vista de las alteraciones del complemento, indefectiblemente. Y bueno, eso da lugar a, primero, a averiguar qué pasa con el factor H, el I y los factores del complemento, y luego, si puedo, enviar el estudio genético afuera, para tratar de determinar el diagnóstico del paciente, que es muy importante para, de acuerdo a que es una evolución bastante reservada la de estas patologías, para el posible trasplante. Entonces yo le hago dos preguntas, nada más. Te hago dos preguntas. En la glomerulonefritis por C3, digamos, el patrón, como lo clasificó los 19 pacientes CERVÉ en el 2007, el patrón membrano proliferativo o mesangial, ¿es importante la diferenciación para la evolución? ¿Te parecería? Es decir, en este trabajo se plantea que si el paciente no tiene en la microscopía óptica un patrón de membrana proliferativa, el pronóstico es mejor. ¿Es así? Sí. No conozco exactamente los resultados a largo plazo, pero lo que sí veo vi evoluciones de pacientes rebiopsiados, vi un trabajo que no recuerdo exactamente ahora de dónde lo leí, y sí, la lesión de membrana proliferativa tiene peor pronóstico porque el glomérulo tiene daño más extenso que la mesangio proliferativa solamente, que es una lesión mesangial. Siempre al tener daño de la membrana, ser membrana proliferativa, termina realmente con una secuela, muchas veces con una lesión focal y segmentaria. Si logran removerse los depósitos y si la evolución llega a ser un poco mejor, entonces sí. Y además en la electrónica es mucho más agresiva la membrana proliferativa que la mesangio proliferativa, sin duda. Sí. Muchas gracias. Ahora sí, hay muchas preguntas, así que hasta que el tiempo de... La pregunta es para Fernanda también. Acá yo. No se dispone muchas... Aquí. Ah, ¿qué tal? Soy alto. No se dispone muchas veces de electrónica. No. El tema, esto para depósitos densos. Hay una tinción mesangial para C3 en forma de anillitos que tengo entendido que podría tener relevancia casi patognomónica. ¿Esto es así? Sí, leí algunas cosas al respecto de esa lesión y no es patognomónica, es aproximada. Siempre es un dato más para aproximarse al diagnóstico, pero académicamente no es correcto hacer el diagnóstico si no tenemos esto que mencioné yo, la fluorescencia y la electrónica. No. Sí, pero existe, sí. Lo conozco, pero no está muy aceptado. Sí, la pregunta era la siguiente. Es muy interesante esta nueva clasificación porque hay un NI que saca del medio en el estudio que uno realiza en las patologías membranoproliferativas con C3 persistentemente bajo. Entonces esta clasificación me parece importante. Ahora la pregunta es,
Nosotros estamos en zonas donde tenemos biopsia, anatomía patológica y no tenemos inmunofluorescencia. Pero me parece que con esta clasificación, con la biopsia, la inmunofluorescencia y la clínica, que muchas veces con un C3 persistentemente, digamos una glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 3, tenemos pacientes que tienen variantes, el mismo paciente en la clínica. En un momento debutan con hematuria y proteinuria, que es donde se hizo la biopsia, luego presentaron una anemia uremia-like y con uso de inmunosupresores, y luego están presentando con el C3 permanentemente bajo una patología típica de C3 persistentemente bajo y alteración de la vía alterna, y la pregunta sería, ¿estos pacientes estaría indicado directamente el eculizumab en lugares donde nosotros, y creo que tampoco el hecho de que tenga o no tenga depósitos densos en la microscopía electrónica aproxima la terapéutica a seguir? Sí, yo creo que el eculizumab aporta en muchos aspectos para determinados casos que uno tiene bien estudiado desde el punto de vista inmunológico. Y aparte nos abre la puerta a donde nosotros tenemos que empezar a tratar las enfermedades glomerulares, que quizás sea un poco el presente y lo que se viene, específicamente según los mecanismos fisiopatológicos. Ya no el inmunosupresor de amplio espectro, sino algo más específico. Ahora, en lo personal, y no quiero sonar pedante, me parece que se necesitan diagnósticos precisos y no se puede proponer tratamientos caros sin diagnósticos precisos que, no quiero hablar de números, pero son miles de veces lo que vale el diagnóstico hecho con Fernanda de microscopía electrónica y inmunofluorescencia. A eso me refería, es decir, si nosotros tenemos que un chico tiene la anatomía patológica, tiene la inmunofluorescencia, es un C3 predominantemente, tiene la clínica y nosotros estamos imposibilitados de estudios mutacionales, etcétera, etcétera, y lo que sí tenemos en claro, que la alteración es una activación permanente del C3 que está lastimando en el ataque de membrana, mi pregunta era esa, si habiendo hecho todo el estudio inmunológico que nosotros lo hemos hecho, porque tenemos un paciente así, estaría indicado ya el eculizumab. Bueno, el grupo de Columbia que lidera el doctor Appel, en base a lo que vos decís, hicieron una experiencia creo de 10 o 12 pacientes donde la respuesta era de un 30%, en los que ellos asociaron a complejo ataque de membrana soluble elevado. El 70% no. Yo para el doctor también tenía una preguntita. Quería preguntarle si se sabe por qué un paciente con alteración de la vía alterna del complemento hace un síndrome urémico hemolítico atípico y otro hace una glomerulopatía por C3. Lo contestó yo no soy un experto, pero no se sabe. Más o menos. Sí, yo quería hacer una no pregunta no se sabe. a los dos, que son las glomerulonefritis postinfecciosas de evolución atípica, que hay un trabajo publicado en Kidney International, donde son pacientes que hacen un síndrome nefrítico, que se prolonga en el tiempo, a veces con proteinuria nefrótica, caída de filtrado, y en vez de resolverse en los plazos habituales, se prolonga durante meses con elementos de preocupación, por ejemplo, la normalización de complemento, la presencia de proteinuria, caída de filtrado, etcétera, y que cuando son biopsiados se encuentran que es una glomerulopatía por C3. Entonces, ahí se plantean varias hipótesis, una de las cuales es si estos pacientes son una glomerulopatía por C3 desencadenada por una infección estreptocóxica y que cuando se los ve ya se removieron todos los depósitos de inmunoglobulina y después de varios meses queda nada más que el C3 y tienen patrones de activación del C3 patológicos. Entonces la infección estreptocóxica pone en marcha la activación de una vía alterna mal controlada que sigue persistentemente activa hasta que se va frenando en el tiempo. Pero esta es una hipótesis, pero yo lo que quería preguntar es porque como hay una serie de situaciones de superposición, por ejemplo, la presencia de HAMS, tanto en la posinfecciosa como en esta, la alteración del complemento,
la desaparición o no de las inmunoglobulinas, porque como estos pacientes, como tienen diagnóstico por estreptococcus, no son biopsiados precozmente, no sabemos que el complemento es predominante o copredominante. Entonces, la hipótesis de que esto haya sido siempre una glomerulopatía por C3 y evolucione como tal, o ha sido una posinfecciosa que tiene un defecto de control del C3 y va a evolucionar peor que la posinfecciosa, pero mejor que la glomerulopatía por C3. No sé si se entendió todo el lío que hice. Lo que quiero contestarte es que hay casos descriptos de rebiopsiados que de entrada han sido glomerulonefritis membranoproliferativa por complejos inmunes, y una rebiopsia tiene nada más que C3. Ahora, el interrogante que vos tenés lo tengo yo también, no sé. Sí, es el diagnóstico diferencial número 1, la forma alejada de una posinfecciosa si se 3 meses después el paciente sigue proteinúrico, sigue con hematuria, complemento bajo, uno se pregunta, ¿qué tengo enfrente? ¿Una nefropatía por C3 o fue una posinfecciosa como inicialmente? Muchos de estos pacientes tienen 1 o 2 biopsias renales en su evolución, hasta que se llega el nefrólogo a convencer de decir esto no fue una posinfecciosa como inicialmente nosotros pensamos. Lo de los HAMS, yo le quería preguntar a Fernanda. No, sí, es más, yo antes quería decir que a mí me pasó al revés. Yo tuve 2 casos de 2 pacientes adolescentes, no eran ni pediátricos, bueno, pediátricos todavía, pero no tan chiquitos, que habían presentado clínicamente una posinfecciosa, pero seguían con con hematuria y C3 descendido. El nefrólogo no estaban biopsiados, como dijo el doctor, se biopsió y tenía un patrón de depósito por C3 mesangial sin inmunoglobulinas. Entonces va a un C3, bueno, resultó ser la etapa resolutiva de una posinfecciosa, se hizo la electrónica, pero ya en la microscopía óptica y junto con la clínica, eso lo quiero resaltar y subrayar, se hizo el diagnóstico, porque la glomerulopatía por depósitos densos la diagnosticamos todos los patólogos, pero la por C3 es un poco más complicada y también requiere de la integración clínica. Este chico había tenido claramente una faringitis, la evolución, y en las biopsias que se hacen a veces de estudios en los chicos por ahí en Japón y en otros lugares que estudian las posinfecciosas, el depósito de C3 es el último en removerse del glomérulo. A veces el paciente está clínicamente espectacular y sigue habiendo depósito de C3 mesangial, que es lo último que se va después del patrón en guirnalda, y va a veces con 2 o 3 cruces de intensidad y el chico está bárbaro. Y en realidad eso demora mucho en removerse. Incluso a veces tiene depósitos de C3 con complemento normal. Es como que ese depósito permanece ahí. Entonces me parece que yo también tengo la misma duda, pero muchas veces la integración con la clínica y a veces con la electrónica también ayuda a ver que son depósitos mesangiales, aislados, que no tienen tanta intensidad y que bueno, hay que esperar que se resuelva y termina siendo una posinfecciosa. Lo que yo haría como nefróloga es un paciente que tiene que persiste el C3 acompañado de una clínica que activa, digamos, lo estudio, obviamente, los factores del complemento, si antes no se estudió, ¿no? No sé si... Sí. Una pregunta para el doctor. La clasificación parece ser más aclaratoria, pero con respecto a la terapia, usted la dividió en un tratamiento inespecífico y un tratamiento específico, y ahí, por ahí lo que resulta un poco cuestionable, que utiliza solamente los inmunosupresores cuando hay una evolución rápidamente evolutiva, dejando de lado un gran grupo de pacientes que todavía no tienen caída de filtrado, en donde aparentemente a esos, yo lo entendí mal, o a esos pacientes se les indicaría eculizumab. No. Ante la presencia de anticuerpos contra factores o contra el C3 nefrítico, uno pensaría que el recambio plasmático podría eliminar esa inmunoglobulina. El uso de inmunosupresores también tendrían un rol, y el rituximab también, porque disminuiría la síntesis de esas inmunoglobulinas. Lo que pasa es que la experiencia que hay de ciclofosfamida y micofenolato en estos casos fue pobre, ¿sí? Entonces no es que uno salta directamente al eculizumab. El eculizumab pienso que puede tener un rol una vez que uno estudia bien al paciente su mecanismo de desarrollo de la enfermedad, dando esos casos específicos. Me parece que es más compleja la cascada de complemento y actuando sobre el último eslabón no actuamos sobre todos los pacientes. Está bien, o sea que
lo que venimos haciendo hasta ahora está bien. Sí. Me parece que el problema que tenemos nosotros, que ustedes, tenemos todos los nefrólogos clínicos que vemos esto, es que no tenemos un diagnóstico preciso desde el punto de vista genético, inmunológico. Yo los dos casos que puedo estudiar es porque los pacientes viajaron a Bérgamo a ver a Elena Bresín, que es la que hace los estudios con Giuseppe Remusi, pero es la excepción del paciente habitual de nosotros, que son un grupo importante de enfermedades, tanto esto como las vinculadas a la vasculopatía del zooatípico, que deberíamos hacer hincapié. No, o sea, estamos preocupados por la terapéutica, necesitamos hacer diagnósticos precisos antes de indicar los tratamientos. Última pregunta. Sí, yo te quería, acá, a la doctora anatomopatóloga. Siempre nos generan muchas veces dificultad de diferenciar entre una glomerulonefritis C3 y una glomerulonefritis con predominancia de C3. Si podrías hacer la división, pues justo estaba en el vértigo final de la exposición, de las dos, y si estamos hablando de la misma entidad o no. No entendí bien la pregunta. La diferencia entre glomerulonefritis C3 y la glomerulonefritis con predominancia de C3. Si es lo mismo, si es diferente, estamos hablando de dos cosas completamente y de dos patologías. La glomerulopatía por C3, a ver si te entendí, es una glomerulopatía que presenta depósitos por la inmunofluorescencia de complemento y que a veces, el complemento C3 estoy hablando, es de forma excluyente, no tiene C1Q ni C1. ¿Puede tener algún trazo de inmunoglobulina? Una cruz, algo, a veces de IgM. La IgM es una inmunoglobulina que se atrapa siempre que hay una lesión focal y segmentaria, también a veces se atrapa y queda en el mesangio. Eso no es exclusivo del C3, uno en el diagnóstico lo pone, que hay trazas de IgM, puede haber algo de C1Q, si querés, bueno, pero tiene que ser una cosa muy mínima. No más de una cruz. Ese es el límite, digamos, aceptado, no más de una cruz. Pueden estar, si no es todo tan así categórico, pueden estar. Hay veces que uno tiene suerte y es solamente C3 y está todo claro, y hay veces que hay un poquito de atrapamiento de otro. Sí, y sobre todo de IgM, reitero. Ya cuando hay IgG o IgA ya hay que abrir un poco el ojo, o incluso repetir la técnica, pero yo quería hacer un pequeño comentario, no sé si me querés decir algo más. Ya está. Con la doctora que recién dijo que no tenía inmunofluorescencia, no sé si está o no. Me parece que es un problema bastante grave, sí, ya lo vi, no tener inmunofluorescencia, y lo que se puede hacer, me parece, para que... Pero esto que quiso decir electrónica. ¿Electrónica es lo que no tenés? Yo entendí. Dijiste inmunofluorescencia. No, porque dijo inmunofluorescencia, claro. No, porque se puede hacer con la parafina. No. Última, si es cortito. Yo voy a hacer un comentario. Bueno, ya que la doctora acá me dice que termine la frase. No, yo quería sugerir si hay en algún laboratorio algún problema para hacer la inmunofluorescencia, que es una técnica que es complicada, más que nada la parte técnica, hay que tener un crióstato, y es un poco complejo la parte, digamos, disponer de de esos elementos, no de interpretarlo porque es una cosa sencilla, es que ustedes, que son los nefrólogos, tienen que sugerirle al patólogo que se puede hacer esa misma marcación con inmunohistoquímica. O sea, no tiene la misma especificidad, pero igual es mucho más válido antes que no tener la inmunofluorescencia. En este momento, inmunohistoquímica se hace en cualquier laboratorio porque se hacen los receptores de estrógeno, progesterona para el cáncer de mama, y es una cosa que es bastante rutinaria. Y con el mismo kit, el mismo aparato, la misma técnica, todo, en vez de poner esas técnicas, se puede marcar una IgG, una IgA, un C3 y ya tener algo más aproximado para no perder el tejido del paciente. No es lo ideal, pero antes de quedarnos con la duda de qué es lo que está pasando, eso se puede sugerir y hacer. No, quería hacer un comentario. Es posible, entiendo la distancia con Buenos Aires, muchas veces uno tiene un buen diagnóstico de óptica inmuno y quiere completar con la electrónica. En algunas enfermedades, Fernanda me va a corregir o no, yo sé que a ella le gusta hacer el estudio completo, pero se puede hacer electrónica sobre el taco de parafina. Entonces es una manera de complementar estos casos, quizás no sobre las enfermedades de la membrana basal, si querés diagnosticar una membrana basal delgada o un Alpor, pero quizá esta se puede ver los depósitos, Sí, ¿no? se puede. Sobre taco, que se puede hacer diferido. Bueno, sobre todo muchísimas. también
No, por una cuestión de costo, que quizás de entrada no disponemos del dinero para hacer todo el estudio completo, mandar el enfermo a Buenos Aires, se puede hacer un diagnóstico y después mandar el taco de parafina. Muchas gracias.